93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. El impacto. Documental. El documental El Impacto expone la amenaza global a la que se enfrenta toda la humanidad. Este documental levanta el velo de la ignorancia y descubre lo que ha estado ocurriendo durante 30 años ante nuestros ojos, mostrando cómo hemos sido manipulados como marionetas. Nos convertimos en biorobots controlados y nos llevaron a destruir el mundo con nuestras propias manos, acercándonos a la desaparición global. Durante 30 años, nos hemos dirigido hacia el punto de no retorno. Nos llevaron a la guerra civilizacional y a la posterior esclavitud. Esta verdad es chocante, pero también nos ayuda a comprender todas las relaciones causa y efecto de lo que está ocurriendo en el mundo, y nos hace conscientes de lo que se avecina en un futuro próximo. El documental El Impacto explora los siguientes temas: el mundo al borde de la guerra civilizacional. ¿Quién la está encendiendo y con qué propósito? Guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Quién está detrás del conflicto? Atentados terroristas en todo el mundo, entre ellos atentados del 11 de septiembre en Nueva York, 2001. Atentado de Oklahoma City, 19 de abril de 1995. Atentado del ayuntamiento de Crocus City Hall en Moscú, 22 de marzo de 2024. ¿Quién está organizando y sigue organizando atentados terroristas en el mundo? ¿Quién es el beneficiario último de estos atentados? ¿Y cuál es su principal objetivo? Por primera vez, el documental demuestra que los tiroteos en las escuelas son un proceso totalmente controlado. Los hechos expuestos en el documental apuntan a quienes manipulan las mentes de niños mentalmente sanos y los convierten en asesinos de sus padres y de otros niños. ¿Cuál es el objetivo último de los tiroteos escolares y cómo proteger a sus hijos de ellos? Epidemia de tiroteos escolares. ¿Quién estaba detrás de los tiradores de Columbine y de todos los demás tiroteos escolares posteriores? ¿Cuál es la conexión entre el tiroteo de Columbine, el atentado de Oklahoma City y el asedio de Waco en 1993? Renacimiento del nazismo. ¿De quién aprendió los nazis de la Alemania nazi todos los métodos crueles de tratar a la gente? ¿Y cómo ponen en práctica sus seguidores modernos sus planos para establecer el Cuarto Reich? Si se nos quita la libertad de expresión, entonces mudos y silenciosos seremos llevados, como ovejas al matadero. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. Creadores del documental. No sabemos quiénes son los creadores de este documental, hecho con cuidado y amor por la gente. Con gran respeto por los creadores de El Impacto, nuestro equipo decidió traducir el documental al español, para ponerlo a disposición de un público más amplio. Fuente original del documental The Impact, El Impacto. https rumble.com/B56NTE1 The Impact Group. También expresamos el agradecimiento al equipo de periodistas independientes de ActFiles, de.actfiles.org, por su activa labor en la difusión del documental The Impact, El Impacto, y por su contribución a ampliar la investigación de los temas tratados en el documental. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. El Impacto. Documental. Capítulo 6. ¿Cómo se está fomentando la guerra civil en América?
La guerra civilizacional beneficiaría enormemente al anticultismo global en su camino hacia el totalitarismo global. Sin embargo, volvamos a los hechos que reflejan la dura realidad actual. Pero, ¿qué se puede notar y a qué se debe prestar atención a la hora de identificar contenidos peligrosos? Dado que la heroización de los tiradores es la primera y fundamental oleada de codificación de la información, que sienta las bases en el subconsciente de una persona para cometer un futuro delito. A continuación, ofreceremos un análisis de las publicaciones sobre el tema de los tiroteos escolares. Lo primero que hay que observar en estos materiales es la frecuencia de las publicaciones que repiten los mismos mensajes aparentemente sin sentido. Puede tratarse de una serie de artículos similares sobre un incidente concreto de tiroteo en una escuela que ocurrió hace mucho tiempo. A menudo, la autoría de estos artículos corresponde a una publicación periódica concreta, a un periodista o a un grupo de periodistas interconectados que mantienen continuamente los mismos temas en sus publicaciones durante un largo periodo de tiempo. El rol de los medios de comunicación en la tragedia de Waco. Simultáneamente a la preparación de la operación de la ATF, los anticultistas lanzaron una activa campaña para desacreditar a los miembros de la rama davidiana en los medios de comunicación. Más tarde, varios investigadores señalaron el rol clave que jugaron los medios de comunicación en el trágico giro de los acontecimientos de Waco. En realidad, fueron los cómplices del movimiento anticulto entre los medios de comunicación quienes se convirtieron en los principales difusores de la oscura retórica de los anticultistas. Mediante sus esfuerzos, combinados con las tácticas manipuladoras de los anticultistas, se creó una imagen de miembros de un culto peligroso y siniestro a partir de ciudadanos estadounidenses inocentes y respetuosos de la ley, miembros de la rama davidiana. En consecuencia, fue a través del prisma de la información poco fiable y difamatoria presentada por los medios de comunicación, como la sociedad, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los funcionarios gubernamentales vieron a los davidianos. A ello contribuyó significativamente un periódico local, el Waco Tribune Herald, que difundió activamente acusaciones infundadas iniciadas por los anticultistas. En la época de los hechos comentados, casi simultáneamente con el inicio de la operación de las fuerzas del orden contra los davidianos, el Waco Tribune Herald publicó una serie de artículos titulados El Mesías Pecador. El primer artículo fue publicado el 27 de febrero de 1993, un día antes de la redada de la ATF. Los informes del autor del artículo, Mark England, se basaban en gran medida en el testimonio de Breault, el desprogramador Rick Ross y otras figuras clave implicadas en la campaña de demonización contra los davidianos. Al mismo tiempo, el autor no recabó la opinión de investigadores competentes, especializados en el estudio de este tipo de organizaciones religiosas. Y más aún, tampoco se representó la perspectiva de los davidianos y de su líder. Curiosamente, hasta cierto punto, los reporteros del Waco Tribune Herald cubrían la información sobre los davidianos de forma neutral, sin utilizar la ofensiva etiqueta de culto. Sin embargo, su retórica cambió radicalmente tras la intervención de los anticultistas. England, autor de la serie El Mesías Pecador, empezó a promover activamente la narrativa anticulto, presentando a Koresh, de 33 años, como un fanático líder de culto que utilizaba técnicas de control mental con sus seguidores. Mark England también le acusó de poligamia y abuso de menores, y afirmó que el líder de los davidianos mantenía relaciones sexuales con miembros femeninos menores de edad. Realmente no había pruebas de abuso infantil, eran solo alegaciones. Y una vez más digo hoy que nunca hemos encontrado ninguna prueba de ningún abuso infantil por ahí. En aquel momento, ninguna prueba confirmada respaldaba tales afirmaciones. La situación era más bien la contraria. De hecho, en 1992, los Servicios de Protección de Menores de Texas, CPS, recibieron un informe anónimo en el que se denunciaban abusos a menores en Monte Carmelo. A raíz del mensaje anónimo, el personal del CPS visitó el Monte Carmelo en 3 ocasiones. Realizaron exámenes físicos a 12 niños davidianos, y la investigación no encontró signos de abusos o lesiones. Debido a la falta de pruebas que apoyaran las acusaciones de abuso infantil, los funcionarios de CPS cerraron la investigación sobre Koresh. Sin embargo, eso no impidió que el investigador de la ATF, David Aguilera, incluyera acusaciones de abuso infantil en su declaración jurada para una orden de búsqueda y captura contra Koresh. Aguilera, a su vez, había recibido esta información de Mark Breault.
Más tarde, a pesar de que las sospechas de abusos a menores por parte de Koresh no se confirmaron, se siguieron promoviendo activamente en los medios de comunicación controlados por los anticultistas, lo que influyó significativamente en las decisiones tomadas por los comandantes de la operación y los representantes de las autoridades. Por alguna razón, aunque no había pruebas, los medios de comunicación y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley trataron las acusaciones hechas por los anticultistas y difundidas por sus asociados como hechos irrefutables. La mayor influencia sobre los agentes del orden que prepararon la redada del Monte Carmelo la ejerció el anticultista y desprogramador Rick Ross. De hecho, el informe de Nancy Ammerman a los departamentos de justicia y del Tesoro sobre las acciones de las fuerzas del orden federales en Waco afirmaba que Rick Ross estaba, de hecho, estrechamente implicado tanto con la ATF como con el FBI, y que fue él quien les proporcionó a ellos y al Waco Tribune información engañosa sobre los davidianos. Así, tanto la orden de registro como el plan de redada de la ATF se basaban en gran medida en la información proporcionada por los anticultistas y sus cómplices, en lugar de en materiales objetivos. A partir de diciembre de 1992, 10 semanas antes de la redada federal contra los davidianos, la ATF y otros agentes federales recurrieron cada vez más a Mark Breault y Rick Ross en busca de información y consultas. En concreto, Breault caracterizó a los davidianos ante los agentes federales como terroristas. Afirmó que no eran un grupo ordinario de delincuentes, sino supuestos fanáticos religiosos que no dudarían en suicidarse por su líder. Breault y Ross siguieron apoyando la afirmación de que el suicidio en masa era posible, al igual que los periodistas del Waco Tribune Herald. Los anticultistas y sus asociados demonizaron a Koresh y a los davidianos hasta tal punto que cuando comenzó la operación de la ATF, las autoridades, los líderes de la operación y los agentes federales percibían a la comunidad de la rama davidiana como un culto apocalíptico en un campamento armado que se preparaba para la batalla final del Armagedón contra las fuerzas del gobierno que supuestamente encarnaban la Babilonia satánica. Imaginaban a Koresh como líder de un grupo terrorista paramilitar que estaba almacenando armas para iniciar una guerra contra el gobierno federal. Los representantes de las autoridades federales estaban convencidos de que los davidianos no iban a cooperar durante la investigación, que odiaban al gobierno federal, que estaban controlados por su fanático líder sectario, y que iniciarían una guerra santa al primer encuentro. Precisamente las acciones manipuladoras de los anticultistas explican por qué los agentes de la ATF no consideraron una forma no violenta de resolver la situación. Eso explica por qué los agentes rechazaron la invitación de Koresh de ir en persona a comprobar las armas y las licencias de armas, y por qué ignoraron la oportunidad de arrestar a Koresh fuera del Monte Carmelo, mientras realizaban una vigilancia encubierta, y, en su lugar, optaron por emplear la táctica del asalto dinámico al edificio donde residían los davidianos. Eso se debe a que en sus conciencias ya se había formado una imagen distorsionada de la realidad que los anticultistas les habían impuesto mediante técnicas manipuladoras. En la realidad de los agentes federales, no iban a registrar a civiles pacíficos, sino a criminales extremadamente peligrosos, a los que los anticultistas describían como terroristas y terroristas suicidas. Sin las imágenes brillantes y demonizadoras generadas por los anticultistas, exagerando una posible amenaza de los davidianos que, de hecho, nunca existió, es poco probable que la ATF hubiera recurrido a medidas tan extremas. Pero por desgracia, los agentes de la ley habían caído bajo la influencia de los anticultistas y, cuando comenzó la operación, algunos de sus representantes en la dirección de la operación ya estaban totalmente manipulados, en gran medida, a través de Rick Ross. Una redada de agentes federales en el rancho donde residían los davidianos estaba programada para el domingo 28 de febrero de 1993, con el propósito de registrar y detener a su líder. La operación recibió oficialmente el nombre en clave de Caballo de Troya, pero más tarde fue más conocida como Showtime, como la llamaban los propios agentes. El día antes de la operación y el mismo día de la redada, se lanzó en los medios de comunicación de masas una oleada masiva y preestablecida de publicaciones que demonizaban a los davidianos. Así, los días 27 y 28 de febrero, más de 100 medios de comunicación de todo el país publicaron materiales con declaraciones casi idénticas, en su mayoría reiterando las narrativas centrales
de la oscura retórica de los anticultistas contra los davidianos. Todos los medios comunicaron las mismas acusaciones, infundadas de Rick Ross y Mark Briolt, contra los davidianos, publicadas en el periódico local, Waco Tribune Herald, durante la incursión en el rancho. Se inició un tiroteo que se saldó con la muerte de 10 personas, entre ellas 6 davidianos y 4 agentes de la ATF. David Koresh resultó herido. Tras la muerte de los agentes federales, la operación quedó totalmente bajo el control del FBI, y el caso contra los davidianos se reclasificó como conspiración para asesinar. Y en realidad, la rama davidiana reaccionó de la forma en que cualquier estadounidense reaccionaría cuando su casa fuera allanada por terroristas armados. Primero llamaron a la policía. Llamaron al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Hay 75 hombres alrededor de nuestro edificio disparándonos. Ok, un momento. En las grabaciones de estas conversaciones, podemos escuchar el miedo y la angustia de Wayne Martin mientras habla. Sí, dígales que aquí hay niños y mujeres y que se detenga. Bien, Wayne. No estamos disparando. No somos nosotros, son ellos. Ok, bien. Hubo otra víctima. Un miembro del culto de 2 años también murió en el tiroteo. Imagina. Acabas de terminar de desayunar y un tipo vestido de negro viene con una pistola y dispara a un miembro de tu familia. ¿Cómo va a empezar tu día con eso? ¿Qué tipo de reacción como persona tendrás hacia esa persona que intenta entrar por tu puerta? El asedio del FBI a la finca comenzó y duró 51 días. Un gran número de reporteros estaban presentes en el lugar y todo se retransmitió en directo. Pronto, el enfrentamiento en Waco se convirtió en noticia internacional, con el mundo entero pendiente de los acontecimientos en Texas. Así es como algunos periodistas presentes en la escena describieron los acontecimientos de Waco. El FBI reunió lo que probablemente fue la mayor fuerza militar jamás reunida contra civiles en la historia de Estados Unidos. 10 vehículos blindados, Bradley, 2 tanques Abrams, 4 vehículos de ingeniería de combate, 668 agentes, además de 6 oficiales de aduanas de Estados Unidos, 15 miembros del Ejército de Estados Unidos, 13 miembros de la Guardia Nacional de Texas, 31 Rangers de Texas, 131 oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas, 17 de la oficina del sheriff del condado de McLennan y 18 oficiales de policía de Waco. En total, 899 personas participaron en la operación. En Waco, Texas, enfrentamiento entre oficiales de la ley y miembros de un culto religioso, llamado o conocido como la rama davidiana. Un culto religioso fuertemente armado cerca de Waco. 3 helicópteros, 150 agentes de la ley, algunos del área de Houston. El Dr. Ken Etheridge dijo que nunca había visto nada de esta magnitud o gravedad. Dijo que era como una zona de guerra. A lo largo del asedio, las negociaciones entre el FBI y los asediados continuaron, con el objetivo oficial de persuadir al líder de los davidianos para que se rindiera y sacara a su gente. Durante este tiempo, algunos davidianos abandonaron el edificio, solo para ser arrestados inmediatamente por agentes federales. Según las grabaciones de vídeo de sus testimonios, todos los que permanecieron en el edificio durante los 51 días del asedio lo hicieron voluntariamente. A mi familia y amigos, solo quiero decirles que estoy bien. Sé que están preocupados por nosotros. Me gustaría que supieran que ahora mismo estamos bien. He decidido quedarme. No quiero irme. ¿Entonces aquí no te retienen contra tu voluntad? No. No estoy retenida aquí como rehén ni nada. Si alguien de nosotros quiere irse, puede hacerlo hoy mismo. Estoy aquí porque quiero estar aquí. Soy Scott Sonobe y no me retienen aquí contra mi voluntad. No se preocupen por mí, vamos a estar bien. Dios tiene el control. Durante el asedio, los davidianos estuvieron completamente aislados. Su línea telefónica se cortó casi de inmediato, y las únicas personas con las que podían comunicarse eran agentes del FBI. Ya no podían pedir ayuda en otros lugares, y solo podían comunicarse con los medios de comunicación, colgando hojas con mensajes escritos en sus ventanas. El FBI, por su parte, seguía consultando a los representantes de la banda anticulto. La investigación posterior de las actuaciones del FBI, el estudio de las transcripciones de las conversaciones entre el FBI y los davidianos, así como los datos sobre los expertos con los que contactaron los agentes del FBI,
y de la ATF, en el caso de los davidianos, revelaron que era el anticultista y desprogramador Rick Ross, quien claramente tenía el acceso más amplio a ambas agencias que cualquier otra persona de la lista de expertos en sectas. Estaba estrechamente implicado tanto con la ATF como con el FBI, y, aparentemente, se le escuchaba con más atención. Al mismo tiempo, no se aceptaron las opiniones de otros expertos que abogaban por una forma pacífica de resolver la situación. Al fin y al cabo, en el momento del asedio, los agentes federales, que habían caído bajo la influencia de los anticultistas, no se tomaban en serio las creencias de los davidianos, por lo que no escucharon los consejos de teólogos, eruditos religiosos e investigadores de la Biblia, que intentaban transmitir a los agentes del orden que, debido a sus creencias religiosas, los davidianos no reaccionarían como criminales, y recomendaban comunicarse con los asediados en su idioma. Varios expertos pidieron al FBI que no empleara tácticas de fuerza contra los davidianos, ya que ello podría provocar víctimas mortales. Sin embargo, sus sugerencias fueron rechazadas. No tiene credenciales conocidas que respalden su afirmación como experto y, sin embargo, el FBI le permitió asesorar sobre el curso de las negociaciones mientras ignoraba el consejo de numerosos teólogos y auténticos consejeros psicológicos. Paralelamente a la influencia directa de Rick Ross en la operación policial, otros representantes del grupo anticultismo llevaron a cabo actividades mediáticas destructivas. Aparecieron como expertos en culto en varios canales de televisión y promovieron intencionalmente una imagen demonizada de los davidianos en la opinión pública. Uno de los representantes del grupo anticultismo era Steven Hassan, quien ya fue mencionado anteriormente. Así que tomaba a la gente durante horas y horas y horas y los hipnotizaba a través de la hipnosis, a través de técnicas de modificación del comportamiento y así, y rompía su capacidad de pensar. Estas fueron las personas que vimos una y otra vez en los medios de comunicación, como apoyo a las historias del gobierno, de que la rama davidiana era un culto maligno. Mark Brault es la persona que contactó con el Departamento de Estado y la Cult Awareness Network y transmitió sus alegaciones. La Cult Awareness Network, conocida por sus iniciales, CAN, tiene como objetivo grupos religiosos de todo el mundo para campañas de odio en los medios de comunicación. Los miembros de CAN siempre hacen las mismas acusaciones contra cada grupo al que atacan: sexo pervertido, abuso de menores y lavado de cerebro. Parece un guión gastado que se ha repetido tantas veces contra tantos grupos diferentes. Las personas que vivían en el Monte Carmelo, incluidos los niños, nunca fueron presentados al público como personalidades. La Oficina Federal de Investigación no compartió con los medios de comunicación los vídeos de los davidianos grabados durante el asedio, para que los estadounidenses no los consideraran seres humanos, no sintieran simpatía por ellos y no los defendieran. Según James T. Richardson, sociólogo de la religión, la deshumanización de los que estaban dentro del Monte Carmelo, unida a la demonización a ultranza de Koresh, facilitó a los que tenían la autoridad el desarrollo de tácticas que parecían organizadas para el desastre. Así, no solo los agentes de la ley, sino también el público, desarrollaron una imagen falsa de lo que realmente estaba ocurriendo en Waco. Y otra vez escuchas la demonización. La demonización. Es como, estas son personas, como los davidianos eran personas. Las personas que murieron en el Monte Carmelo eran personas. Nunca han sido verdaderamente humanizados hasta que hicieron la serie de Waco. La razón detrás de todo lo que estaba ocurriendo era un factor que en aquel entonces ni los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley ni los oficiales de inteligencia estadounidenses tuvieron en cuenta. Este detalle, que tuvo un impacto fatídico en el resultado de los sucesos de Waco y permaneció desconocido hasta el día de hoy, era que los representantes de las organizaciones anticulto utilizaban tecnologías manipuladoras ocultas para influir en la conciencia y el subconsciente de las personas. Dichos mensajes informativos, que se basan en el conocimiento de estas psicotecnologías especiales y contienen huellas ocultas capaces de eludir el análisis crítico de la conciencia y entrar directamente en las profundidades del subconsciente humano, se difundieron repetidamente en los medios de comunicación. Con este mismo propósito, los anticultistas necesitaban una campaña a gran escala para demonizar a la rama davidiana, y por eso invirtieron tanto esfuerzo en la difusión de sus falsas acusaciones. Por lo tanto, artículos y videos absolutamente diferentes, en medios aparentemente no relacionados, contenían las mismas narrativas repetitivas. Básicamente, todo esto formaba parte de la estrategia de los anticultistas de manipulación psicológica del público. De hecho, los anticultistas acusaban a los demás de lo que ellos mismos hacían en realidad, pues eran ellos quienes aplicaban técnicas de control mental y lavado de cerebro. De este modo,
Utilizando métodos de influencia psicológica sobre las masas, con la ayuda de los medios de comunicación, los anticultistas zombificaron literalmente al pueblo estadounidense. Deshumanizaron intencionalmente a los davidianos para inculcar en la conciencia de la gente la imagen de que los davidianos eran peligrosos y dañinos para la sociedad. Aunque de hecho, los más peligrosos, en aquel momento, eran los propios anticultistas. Por primera vez, llevaron a cabo un acto terrorista a tan gran escala que se repitió en el campo de la información varias veces y tuvo un tremendo impacto en todos los que habían caído bajo su ataque. De hecho, todas las personas que, de un modo u otro, estuvieron expuestas a la información procedente de los anticultistas, acabaron infectadas con huellas destructivas ocultas. Los estadounidenses que en aquella época seguían los sucesos de Waco a través de la televisión o la prensa, fueron objeto de una manipulación psicológica coercitiva por parte de los anticultistas. Por eso, la mayoría de la gente empezó a creer las descripciones que deshumanizaban a los davidianos, y aceptó la imagen de los hechos presentada por los anticultistas como un hecho. No tenían ninguna posibilidad de resistirse a este tipo de manipulación, contra la que prácticamente toda la población del planeta está indefensa. La influencia manipuladora oculta de los anticultistas afectó igualmente a la ATF, al FBI y a otros agentes de la ley, así como a funcionarios del gobierno que participaron en los sucesos de Waco y estuvieron en estrecho contacto directo con los anticultistas. Los funcionarios fueron sometidos al más alto grado de manipulación psicológica, y los anticultistas les lavaron literalmente el cerebro, por lo que actuaron ilegalmente contra ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley y cometieron una flagrante violación de los derechos humanos y las libertades democráticas básicas. Por esta misma razón, los agentes del orden manifestaron una agresión inhumana contra los davidianos, ignorando el sentido común y rechazando la oportunidad de una resolución pacífica y basada en pruebas. A su vez, los davidianos desarrollaron la impresión de que los agentes federales que rodearon el Monte Carmelo intentaban matarlos. Y hoy existen pruebas considerables de que sus temores y su percepción de los hechos no eran infundados. El impacto. Documental. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Escucha, Jim, no hay nada que me duela más que me llamen líder de un culto, ¿de acuerdo? Si me equivoco, la gente como yo no merece vivir, ¿de acuerdo? Escucha. ¿Me entiendes, Jim? Sabes, no quemes nuestro edificio. No haremos eso. No nos disparen a todos. Tienen que tener ese tiempo. El extraño comportamiento de los agentes de la ley y su excesiva beligerancia hacia ciudadanos pacíficos que no mostraban resistencia fue advertido por expertos que no habían sido zombificados por los anticultistas y llegaron a la escena como consultores. Viendo lo que estaba ocurriendo, evaluando sobriamente la situación y previendo a lo que podía conducir el uso de tácticas agresivas contra la rama davidiana, ofrecieron opciones bastante lógicas y razonables para resolver el conflicto de forma no violenta. Pero no se les escuchó porque los anticultistas ya habían programado a los que estaban en el poder en el escenario de la violencia. Los representantes de las fuerzas del orden y las autoridades estaban seguros de que hacían lo correcto y actuaban con absoluta legalidad. Al fin y al cabo, creían que se enfrentaban a enemigos, no a ciudadanos respetuosos de la ley. Pensé que el principal problema iba a ser entender la psicología de la gente dentro del recinto. Pero a medida que me adentraba en el tema, me di cuenta rápidamente de que la psicología de la gente que estaba fuera del complejo era más importante para comprender lo que había ocurrido. Necesitaban tomar el control. Y la táctica de la gente, en particular, necesitaba mostrarle quién es el jefe. Estamos tratando de transmitirles que estamos a cargo de la situación, que el recinto está bajo el control total del gobierno. De hecho, ya no es su recinto, que tenemos la capacidad de ejercer el control que queramos sobre ese recinto, y lo haremos en varias ocasiones para demostrarles el hecho de que son impotentes en su capacidad de controlar su vida cotidiana.
El FBI no estaba dispuesto a compartir la opinión de David Koresh de que debíamos esperar a que Dios resolviera esto. El FBI es Dios. Va a decidir cómo se va a resolver esto. Los agentes federales a cargo de la operación estaban seguros de que controlaban la situación, pero esta firme convicción era una ilusión inculcada por los anticultistas. En realidad, ya no tenían el control. Eran los anticultistas quienes habían creado la situación y tenían el control. Tales manifestaciones de comportamiento anormal son signos claros de que la percepción de todas estas personas ya había sido distorsionada en aquel momento por las tecnologías manipuladoras de sugestión subconsciente utilizadas por los anticultistas. El FBI también empleó tácticas psicológicas agresivas durante el asedio de Waco para supuestamente obligar a los sitiados a abandonar voluntariamente el edificio. Se cortaron los suministros de agua y electricidad. Potentes focos apuntaban a las ventanas del rancho, brillando las 24 horas del día para impedir que la gente durmiera. Los altavoces emitían continuamente ruidos molestos y música a todo volumen. Se trajo un tanque para despejar la zona alrededor del edificio, aplastando coches y estructuras cercanas. Evidentemente, la mera presencia de equipos militares tuvo un fuerte efecto desmoralizador en la gente que estaba dentro del edificio. Si pensaban que nos habían lavado el cerebro a todos y que éramos una banda de locos, ¿por qué iba el FBI a llevar al límite a David o al resto de nosotros? ¿Por qué bombardearían el edificio día y noche con luces y música y ruidos y agotarían a esta gente sin saber cómo van a reaccionar? Estas piezas de equipo estaban desarmadas, según tengo entendido, y fueron contratadas. Quiero decir, era como un buen alquiler de coches. ¿Un buen alquiler de coches? ¿Un tanque entrando en un edificio? ¿Por qué el FBI utilizó tales métodos contra los pacíficos davidianos? ¿Quién estaba detrás de urdir las tácticas de influencia psicológica agresiva sobre los asediados? Es un hecho establecido que la estrategia de escalada de tensión empleada por el FBI se basó en las recomendaciones de Rick Ross y sus cómplices. Además, investigaciones posteriores revelaron que el FBI siguió los consejos de los anticultistas y aplicó a los davidianos técnicas típicas de desprogramación, como privar a Koresh y a sus seguidores de comida, agua, sueño, y exponerles repetidamente a sonidos insoportablemente perturbadores. En otras palabras, la táctica de ataque psicológico agresivo contra los davidianos no fue sino un intento de desprogramación masiva. Esto significa que los anticultistas, que habían dominado sus habilidades de violencia física y psicológica sobre individuos, en el caso de los davidianos, hicieron un intento de desprogramación de todo un grupo de personas. Esto demuestra que el sabotaje de las conversaciones de paz y el prolongado asedio del edificio fueron instigados originalmente por los anticultistas, que trataron de poner fin a las actividades de la rama davidiana, exponiéndolos primero a presión psicológica. Y cuando se hizo evidente que los métodos de desprogramación fracasaban, y por el contrario, no hacían más que unir a la gente dentro del edificio, la situación dio un giro fatal. El catalizador para iniciar la etapa de fuerza fue la conclusión infundada de los agentes del FBI de que no había razón para creer que los davidianos abandonarían el edificio voluntariamente. Esto fue comunicado a la Fiscalía General de Estados Unidos. Cabe señalar que durante todo el asedio al Monte Carmelo, se observó repetidamente que las acciones del equipo táctico de agentes federales saboteaban el trabajo de sus colegas del equipo negociador. El objetivo de los negociadores era establecer una buena relación con los miembros de la rama davidiana para ganarse su confianza. Por el contrario, los esfuerzos del equipo táctico estaban dirigidos a la intimidación y el acoso. Los propios negociadores señalaron que esas tácticas agresivas socavaban sus propios intentos de ganarse la confianza de Koresh y lograr una rendición pacífica de los davidianos. Además, el FBI llegó a la conclusión de que no tenía sentido seguir negociando después de que sus agentes y el líder de los davidianos, David Koresh, llegaran al acuerdo de que todos los davidianos abandonarían voluntariamente el edificio inmediatamente después de que Koresh escribiera su interpretación de los 7 sellos del Apocalipsis.
Definitivamente, esas personas eran perfectamente conscientes de que los agentes de la ley tenían la intención de detener las actividades de la rama davidiana como grupo religioso. Se dieron cuenta de que tan pronto como salieran del edificio, serían inmediatamente arrestados y sus hijos serían llevados por los servicios sociales. A pesar de ello, aceptaron salir, mientras los medios de comunicación promovían la mentalidad de los anticultistas de que los davidianos eran un culto suicida, supuestamente peligroso. En realidad, aquellas personas demostraron claramente con sus actos que querían vivir y lucharon por sus vidas hasta el final. El 14 de abril hubo un gran avance, y ese avance fue la carta que me envió David Koresh, que yo entregué inmediatamente al FBI, en la que decía que había recibido su misión, que estaba trabajando en escribir su interpretación de los 7 sellos, y que todos los que estaban dentro se sentían aliviados de no tener que morir ahora, que las profecías no se estaban cumpliendo ahora y que esto se resolvería. Esperó 51 días, y entonces dijo, la palabra vino a él, y dijo, escribe, y él escribió. Esto fue sacado a la luz el día del incendio por uno de los sobrevivientes. Estaba cumpliendo su promesa del 14 de abril. Creemos que todos habrían salido sanos y salvos. A lo que me enfrenté fue a una situación en la que los negociadores dijeron, creemos que hemos llegado a un punto muerto. Nadie más va a salir voluntariamente. Examinamos toda la situación y tomamos la mejor decisión que pudimos. Estoy muy satisfecha de haber estado al tanto gracias a la información que me proporcionó el FBI. Un factor clave que influyó significativamente en los responsables de la decisión fue la especulación de que los niños del edificio estaban en peligro y que supuestamente ya habían sido víctimas de abusos. Estas afirmaciones fueron alimentadas por la serie de artículos bajo el título Colectivo, El Mesías Pecador, coescritos por Mark Brault y Rick Ross, basándose en la creencia formada bajo la influencia de estas narrativas anticultistas promovidas en los medios de comunicación. La fiscal general de Estados Unidos decidió que era necesario iniciar una operación para liberar a los rehenes y asaltar el edificio donde se encontraban los davidianos y sus hijos. La oficina, una y otra vez, pidió a Koresh alguna prueba de que los niños estaban bien. No recibimos verificación de que los niños estaban bien. Estábamos preocupados por los niños. Sus preocupaciones eran los niños. Tenían chocolatinas en sus bolsillos para repartir. Chocolate para los niños. Vaya. Los propios davidianos no tenían ni idea de que se estaba planeando un ataque contra ellos. Al contrario, creían que habían avanzado en las negociaciones y que el calvario que habían estado soportando pronto llegaría a su fin. No sabían que solo les quedaba un día de vida. ¿Va a venir a matarme? ¿Hola? No, cariño. Nadie va a venir a matarte. ¿Va a venir a matarme? No, nadie va a venir. El último día. En el día 51 del asedio, el 19 de abril de 1993, se enviaron vehículos blindados al edificio donde se encontraban los asediados. Los vehículos empezaron a demoler meticulosamente partes de la estructura y a liberar un gas especial en su interior. El gas suministra una serie de irritantes a las fosas nasales, a los ojos, a la piel. El simple contacto con la piel puede ser extremadamente doloroso. Puede tener ciertos síntomas de náuseas. Puede tener ciertos síntomas de inflamación con respecto a las membranas. Así que es extremadamente incómodo. Estarían tosiendo, ahogándose. Probablemente estarían inconscientes. Algunos de ellos probablemente estarían muertos. Algunos estarían básicamente inertes. Todavía pueden estar vivos. Todavía pueden estar respirando, pero no pueden hacer nada. La caída de las paredes, destruidas por los vehículos blindados, efectivamente mató a algunos de los davidianos, como lo demuestran los informes forenses. El tanque pasó repetidamente sobre sus cuerpos, destrozándolos. Luego, se declaró un incendio en el edificio en 3 lugares a la vez. El oficial a cargo de la operación se negó a dejar entrar a los bomberos en el lugar, debido a la posibilidad de que los davidianos podrían dispararles. Para
Parece ser el jefe de bomberos y los inspectores de bomberos. Hay 2 camiones de bomberos que se dirigen hacia nosotros en este momento. Cuando empezó el fuego y llegaron los camiones de bomberos, no les dejé entrar. Lo retuve en el puesto de control porque no quería que los bomberos se encontraran con un tiroteo. Simplemente no lo iba a permitir. Es algo terrible y una decisión muy terrible que uno tiene que tomar. Esta no es la manera de terminar con esto. Lleva a tu gente fuera, David. Sé un mesías, no un destructor. Después de que ciudadanos americanos fueran envenenados con gas y su casa fuera incendiada, las autoridades no paraban de gritar: «Saca a tu gente, David», aunque sabían muy bien que no había nadie que saliera. Muchos ya estaban muertos en ese momento, y el resto se estaba quemando vivo. Este espectáculo fue montado por los representantes de las fuerzas del orden para los medios de comunicación y posibles futuras investigaciones, con el fin de eludir responsabilidades. El Monte Carmelo se quemó hasta los cimientos. 76 personas murieron, incluyendo 25 niños, algunos de los cuales eran bebés y niños menores de 3 años. El líder de la organización, David Koresh, fue encontrado con una herida de bala en la cabeza. Las causas del incendio siguen sin determinarse al día de hoy. Menos de un mes después, las excavadoras destruyeron los restos de los edificios incendiados, lo que los críticos del gobierno consideraron un intento de encubrir las circunstancias de la muerte de las personas. Un año después de aquellos sucesos, el representante de la banda anticulto y desprogramador Rick Ross, que tuvo un impacto dramático que contribuyó al trágico desenlace de los sucesos de Waco, ya describía la personalidad de David Koresh y caracterizaba a la rama davidiana en los reportajes de los nuevos medios de comunicación de la siguiente manera. El grupo es, sin ninguna duda, un culto altamente destructivo y manipulador. Yo compararía al grupo con Jim Jones. Koresh es el típico líder de culto. Son todos iguales. Si conoces a uno, los conoces a todos. Están profundamente perturbados, tienen un trastorno límite de la personalidad y se caracterizan por la falta de cualidades morales. Nadie entra voluntariamente en una relación así. Así que estamos hablando de engaño y manipulación por parte del líder, de gente a la que se entrena en pequeños incrementos, a la que se arrastra cada vez más profundamente sin saber a dónde va ni ver el panorama completo. Incluso después de la muerte de todas esas personas y de sus hijos, los anticultistas continuaron su campaña de desprestigio para demonizar a los miembros de la rama davidiana, con el objetivo de cimentar en la conciencia pública la imagen de siniestros cultistas, psicópatas y suicidas. Utilizaron esta horrible tragedia para sus propios fines, convirtiéndola en un acto terrorista informativo, esencialmente un acto de intimidación para todas las demás comunidades religiosas y un precedente para socavar la confianza pública en los organismos encargados de hacer cumplir la ley de nuestro país, que se suponía que debían garantizar la legalidad y el orden en la sociedad en lugar de causar muertes en masa. Como el FBI controlaba el flujo de información sobre los davidianos en los medios de comunicación, nunca pudieron compartir su propia versión de los hechos con el público estadounidense. Todo lo que los estadounidenses han visto en los medios de comunicación son imágenes del loco David Koresh y las mismas repetidas acusaciones sin fundamento de parte de los anticultistas. La deshumanización de los davidianos, combinada con las técnicas manipuladoras de los anticultistas, convirtió a los ciudadanos estadounidenses en un grupo sin rostro de fanáticos religiosos. Esa cobertura mediática de los hechos produjo la percepción ilusoria de que la muerte de ciudadanos estadounidenses no era motivo de protestas públicas contra el uso excesivo de la fuerza contra ellos. Por lo tanto, hasta el último momento, el país entero estuvo observando en silencio los sucesos de Waco como un reality show más, hasta que esas personas y sus hijos se quemaron vivos en el incendio. La comprensión de lo que había ocurrido empezó a llegar mucho más tarde, y no a todos los observadores de este ataque terrorista organizado por los anticultistas. Incluso ahora en los artículos sobre aquellos sucesos se puede ver la frase: murieron unos 80 cultistas, no personas, no ciudadanos estadounidenses, sino cultistas. Esta terminología es utilizada por los anticultistas y sus partidarios para asegurarse
de que las muertes de esas personas no evoquen simpatía o remordimiento en ustedes. Pretende absolverles, como sociedad, de la culpa por permitir que esto ocurriera y por dejar impunes a los autores reales de este asesinato en masa, la tragedia de Waco, la terrible muerte de todas esas personas inocentes y de sus hijos. Es esencialmente un acto de genocidio llevado a cabo por los anticultistas, a través de representantes de las autoridades y de las fuerzas del orden. Y en este caso, quienes lo cometieron no son diferentes de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando alguien es sospechoso de un delito, aunque sea abuso de menores, aunque sea asesinato capital, le hacemos un juicio. El jurado los declara culpables más allá de toda duda razonable antes de pasar a la sentencia. Luego, un jurado o un juez los condena. Y un tribunal de apelación se asegura de que el juicio se llevó a cabo con las debidas garantías procesales. Y entonces, y solo entonces, los matamos. No los matamos primero, como ocurrió en Waco el 19 de abril. Consecuencias de la tragedia de Waco. Y recordaré al pueblo estadounidense una vez más que durante todo ese tiempo, esas 6 horas, y de hecho esos 51 días, el FBI nunca disparó un solo tiro a los davidianos. David Koresh y los davidianos se prendieron fuego y se suicidaron. El gobierno no hizo eso. Me parece que los medios y el gobierno han declarado que la rama davidiana cometió suicidio en masa para equipararlo a un Jonestown, Guyana, suicidio. Los esfuerzos de la oficina fueron en última instancia inútiles porque el individuo con el que estaban tratando, David Koresh, era peligroso, irracional y probablemente loco. Me sorprendió francamente, sería una palabra suave de decir, que alguien que sugiriera que la Fiscalía General debería resignarse porque algunos fanáticos religiosos se asesinaron a sí mismos. La tragedia de Waco se convirtió en uno de los fracasos más significativos y sangrientos de las agencias de inteligencia estadounidenses en la historia del país. Bajo la influencia de las técnicas de manipulación de los anticultistas, los agentes federales cometieron actos de violencia física, psicológica, constitucional y judicial contra ciudadanos estadounidenses a los que consideraban miembros de un culto peligroso, por lo que los despreciaban y no los consideraban seres humanos. Al día de hoy, este suceso sigue siendo el caso más grave de estadounidenses enfrentados a estadounidenses desde la guerra civil entre el norte y el sur, y ocurrió como resultado de las acciones manipuladoras de los anticultistas. Los ciudadanos estadounidenses que siguieron los acontecimientos en tiempo real se vieron divididos por las informaciones contradictorias de los medios de comunicación, en realidad, resultado del terrorismo informativo orquestado por los anticultistas, entre los que consideraban a la rama davidiana como un culto demente y suicida, y los que creían que la muerte de casi un centenar de personas se debía a la imprudente actuación de las autoridades federales como responsables. Sin embargo, la mayoría del público estadounidense se enfadó con el FBI. Los agentes federales eran vistos como demonios, que mataban sin control a ciudadanos pacíficos. Más tarde, entre los ciudadanos pacíficos, surgieron los vengadores, es decir, nuevos terroristas creados por los actos de terrorismo informativo de los medios de comunicación, que en realidad eran una víctima más de los anticultistas. Todo ello culminó finalmente en el atentado de Oklahoma City. Atentado en Oklahoma City, 19 de abril de 1995. El 19 de abril de 1995, segundo aniversario de los sucesos de Waco, un individuo desconocido se acercó en coche al edificio que albergaba las sedes del FBI y la ATF. Ese día, el terrorista llevaba una camiseta con la frase que gritó "El asesino" de Abraham Lincoln después de dispararle. Sic semper tyrannis. Eso es lo que siempre les pasa a los tiranos. Aparcó su furgoneta en el garaje subterráneo, situado justo debajo del edificio. Pocos minutos después, se produjo una explosión con la fuerza equivalente a un terremoto de magnitud 3,0. La mitad del edificio se derrumbó, convirtiéndose en una fosa común. Además, la explosión dañó 324 edificios en un radio de 16 cuadras. La tragedia se saldó con 168 muertos, entre ellos 19 niños menores de 6 años y 680 heridos. El autor, Timothy McVeigh, fue detenido el mismo día. Explicó sus actos como una venganza por los atentados de Waco y Ruby Ridge. Al día de hoy, el atentado de Oklahoma City sigue siendo el acto de terrorismo doméstico más mortífero de la historia de Estados Unidos.
qué le hicieron ustedes a esta gente? Ustedes los privaron de la vida, la libertad y la propiedad. Ustedes no garantizaron esos derechos. Ustedes los privaron de ellos. Waco comenzó esta guerra. Ojalá Oklahoma le pusiera fin. El atentado de Oklahoma City ilustra vívidamente el profundo impacto de la tragedia de Waco y el acto terrorista informativo creado por los anticultistas a partir de ella. Para muchas personas, el asedio de Waco cristalizó una actitud ya desconfiada hacia el gobierno, mientras que para quienes se inclinan por opiniones radicales, aquellos sucesos contribuyeron a considerar al Estado como un enemigo despiadado de su propio pueblo. Los sucesos de Waco marcaron el inicio de la intensificación y radicalización del movimiento antigubernamental dentro del país. Hasta el día de hoy, los estadounidenses consideran el 19 de abril como un símbolo del enfrentamiento entre el pueblo y el gobierno. Desde ese mismo día, a los ojos de muchos estadounidenses que presenciaron la muerte de sus conciudadanos en directo por televisión, Estados Unidos dejó de ser una tierra segura de libertad y democracia. En su lugar, se convirtió en un país donde el gobierno podía ponerse en contra de su pueblo. No sé cómo el pueblo estadounidense puede permanecer pasivo y ver cómo ocurre algo así. Están las personas aquí. Tenemos todas estas personas, mujeres, niños, bebés pequeños. Estos hombres entraron aquí y empezaron a dispararnos. Las balas atravesaron las paredes y hubo muertos, heridos y... ¿Esto es América? Quiero decir, pensé que este era el país de, ¿saben? La libertad de expresión, la libertad de religión, lo que sea. Y solo la decencia humana simplemente no parece existir. Waco sigue resonando dentro de la comunidad antigubernamental como un acontecimiento que demuestra que el gobierno federal no protege a sus ciudadanos, que está dispuesto a violar sus derechos civiles y a quitarles las armas. El asedio de Waco se convirtió en un símbolo de discordia en torno a una serie de cuestiones, como la violencia y la posesión de armas, la confianza en el gobierno y la autoridad estatal y la persecución religiosa. La catástrofe desencadenó una avalancha de libros, artículos, noticias y segmentos de televisión, convirtiéndose en parte integrante del discurso público. Waco se convirtió en un tema vital en el país, y hasta el día de hoy, los estadounidenses experimentan sus consecuencias. La consecuencia más significativa y aterradora de la tragedia de Waco fue la profundización de la división entre la población estadounidense, una división que, por desgracia, no se ha superado hasta el día de hoy. Un país y un pueblo que una vez estuvieron unidos se dividieron en dos bandos enfrentados, y esta dolorosa herida en el cuerpo de Estados Unidos no ha cicatrizado hasta el presente. Los representantes del movimiento anticulto dieron forma deliberadamente a dos puntos de vista extremos sobre la tragedia de Waco. Como resultado, las descripciones de los sucesos de Waco en diversos medios de comunicación son a menudo tan contradictorias que parece como si grupos de personas que se oponen entre sí describieran sucesos completamente diferentes. La televisión NBC emitió la propaganda oficial del gobierno como una película, mostrando a la rama davidiana en todas las ventanas, con armas esperando la llegada de la ATF. Los anticultistas son en gran medida responsables del impacto duradero de la tragedia de Waco en Estados Unidos, que llega hasta nuestros días. Han utilizado el asedio de Waco para crear nuevas campañas de terror informativo destinadas a desestabilizar a la autoridad e influir en la situación política del país, contribuyendo significativamente a la polarización de la política estadounidense. Es por culpa de los anticultistas que se encendió el fuego en Waco, y es por ellos que sigue ardiendo hasta el día de hoy. En aquel entonces, los anticultistas sentaron las bases de una futura guerra civil. Crearon artificialmente una base para el enfrentamiento entre los partidarios de los dos partidos políticos dominantes en Estados Unidos, y provocaron la aparición no solo del descontento con las autoridades, sino también de sentimientos extremadamente radicales en la sociedad. Los anticultistas siguen utilizando estos frutos de sus propias actividades, continúan incitando al odio en la sociedad y creando las condiciones para un futuro enfrentamiento entre ciudadanos de un mismo país, entre nosotros, los estadounidenses. Los anticultistas organizaron el atentado terrorista de Waco con la ayuda de su principal cómplice, los medios de comunicación, y de periodistas deshonestos bajo su control. Y si ya en 1993, Rick Ross y sus compañeros etiquetaron de culto a una comunidad de 100 de personas, lo que provocó su asesinato y una cadena de terribles consecuencias para Estados Unidos, el otro anticultista y desprogramador, Steven Hassan, ha ido aún más lejos. En la fase actual, ya ha etiquetado a decenas de millones de estadounidenses como seguidores de un culto.
Semejante retórica que deshumaniza a una parte de la nación estadounidense crea los requisitos previos para el conflicto intranacional y la violencia contra los ciudadanos etiquetados. También es digno de mención que esta retórica repite asombrosamente las narrativas de los anticultistas en Rusia, que etiquetan al pueblo de Estados Unidos como un gran culto. Sin embargo, antes solo manipulaban así a su propio pueblo, enfrentando a rusos contra estadounidenses, mientras que ahora, el agente de la banda anticultista en Estados Unidos, que lleva muchos años llevando a cabo sus actividades destructivas aquí, repite las mismas acciones, pero esta vez desde dentro de Estados Unidos, poniendo a estadounidenses contra estadounidenses. Además, Steven Hassan ya ha ido más lejos, diciendo que hay que desprogramar a todo Estados Unidos. Y la conclusión es que toda América necesita desprogramación, porque todos hemos sido influenciados negativamente por Donald Trump. ¿Qué significa desprogramar a todo el país? Recordando lo que ocurrió en Waco, Texas, y cómo terminó su desprogramación, imagínense de qué manera los anticultistas planean extender sus métodos a todos los Estados Unidos de América. La pregunta principal es, ¿con las manos de quién quieren implementar sus planes esta vez? Al fin y al cabo, tal y como lo entienden los anticultistas, la desprogramación implica el uso de métodos violentos para obligar a la gente a renunciar a sus creencias. ¿No es este el motivo principal y la fuerza motriz de una guerra civil? Obligar a una parte de la población a renunciar a sus opiniones y a someterse a la voluntad de otra parte de la población. Así, calificando a una parte de los estadounidenses de adeptos al culto de Trump y pidiendo su desprogramación, Hassan insta directamente a los estadounidenses a utilizar la fuerza contra otros estadounidenses. Lo más terrible es que no se trata solo de palabras ni de meros llamados, sino de huellas destructivas ocultas que están incrustadas en esas palabras y que han causado repetidamente la muerte de un enorme número de personas, y creer que esta vez no funcionarán es como mínimo temerario. Recuerden a los ciudadanos alemanes que ayudaron a los nazis, soltaron gas y envenenaron a la gente, confiando plenamente en que estaban haciendo lo correcto al librar a su nación de la amenaza judía. Esas eran en realidad las mismas personas que ustedes, y hasta este momento nadie ha encontrado una respuesta a la pregunta de qué los convirtió en monstruos, o, para decirlo más correctamente, quién los convirtió en eso. Sin embargo, ahora ustedes conocen la respuesta. Piénsenlo. Ahora mismo, los anticultistas nos están obligando a los estadounidenses, una nación que derrotó al nazismo, a utilizar métodos nazis para destruirnos los unos a los otros. Ya probaron con éxito este escenario en Waco, cuando llevaron a cabo una operación a gran escala en la que participaron los principales medios de comunicación del país y que tuvo como resultado el genocidio de estadounidenses honestos, pacíficos y decentes, cometido por las autoridades y las fuerzas del orden. El impacto. Documental. Continuación en los programas siguientes. 93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. .0 FM.